Mi esposo me engañó con una amiga de fiesta y su hermana me ayudó a desenmascararlo frente a su familia en una cena que terminó en ruptura. Mi nombre es Charlotte y mi esposo, Ethan, y yo llevábamos 6 años casados. Nos conocimos cuando ambos trabajábamos en una agencia de publicidad en Chicago. Yo tenía 27 años, recién salida de un complicado divorcio de mi amor universitario, y Ethan era el chico amable que siempre tenía tiempo para escucharme en esos días largos y llenos de estrés. Parecía sacado de un libro de cuentos, amable, divertido, y con una sonrisa que iluminaba toda la oficina. Cuando empezamos a salir, me sentí como si por fin hubiera encontrado a alguien que realmente me entendía. Ethan y yo éramos de esos que todo el mundo decía, ¡qué pareja perfecta! Lo escuchábamos tanto que empezamos a creernos. Nos casamos después de solo un año de relación. La boda fue en una pequeña finca cerca de Asheville, Carolina del Norte, donde su familia tiene raíces. Su hermana, Juliette, y yo conectamos desde el primer momento. Ella me hizo sentir bienvenida, como si fuera su verdadera hermana. Desde entonces, ella y yo fuimos inseparables, compartiendo almuerzos, mensajes diarios y todo tipo de secretos. Pero claro, como dicen, el matrimonio no es un cuento de hadas, ¿verdad? Ethan era un poco rígido, especialmente con cosas que yo no consideraba importantes. Por ejemplo, discutimos por semanas cuando quise pintar una pared de la sala de color verde salvia. A él le gustaba el gris. Es neutro, decía. El verde distrae, ni que viviéramos en una galería de arte. Al final, cedí porque pensé que era algo pequeño. Ahora me doy cuenta de que no se trataba de paredes ni de colores, sino de control. El primer año de casados fue relativamente tranquilo. Yo me acostumbraba a su rutina estructurada, y él parecía tolerar mi naturaleza más espontánea. Incluso cuando a veces salía con mis amigas después del trabajo, él decía que confiaba en mí. Todo parecía perfecto, hasta que no lo fue. El cambio comenzó en el 4.º año. Ethan empezó a quedarse más tiempo en la oficina y a llevar su teléfono a todas partes, incluso al baño. En un principio pensé que era estrés laboral, trabajaba en la misma agencia, y yo sabía lo exigente que podía ser el jefe. Pero luego noté algo raro, siempre tenía el mismo tono de llamada para un número desconocido que etiquetaba como trabajo. Y lo más curioso era que nunca contestaba delante de mí. A veces salía de la habitación o simplemente dejaba que el teléfono sonara. Cuando le preguntaba quién era, se encogía de hombros, un cliente molesto. No importa. Pero yo sentía que sí importaba. Un día, mientras almorzaba con Juliette, decidí contarle lo que me estaba preocupando. Ella se rió al principio y me dijo que seguramente estaba siendo paranoica. Ethan no es de esos hombres, créeme, aseguró. Quería creerle, pero algo no cuadraba. ¿Te has fijado en cómo lleva el teléfono?, le pregunté. Juliette se quedó pensativa y luego admitió que, en efecto, Ethan había estado actuando raro últimamente. No quiero alarmarte, pero la última vez que fuimos a casa de nuestros padres, desapareció durante 1 hora. Cuando le pregunté, dijo que había salido a comprar más hielo, pero nunca llegó con nada. Ahí fue cuando empecé a prestar más atención. Luego, llegó el detonante. Un sábado por la tarde, mientras Ethan estaba en la oficina, su teléfono se quedó olvidado en la mesita de noche. La pantalla se encendió y vi una notificación de un tal Rachel Cocktail. El mensaje decía, no puedo esperar a verte esta noche. ¿Vienes antes o después de que ella se duerma? Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Después de leer ese mensaje, me quedé congelada. Sentí como si el aire se volviera pesado a mi alrededor. Mi mente iba a 1000 por hora, tratando de racionalizar lo que acababa de ver. ¿Rachel? ¿Quién demonios era Rachel? ¿Antes o después de que ella se duerma? ¿Qué significaba eso? Mi corazón estaba a punto de salirse del pecho, pero sabía que tenía que actuar rápido. No toqué el teléfono, no quería que Ethan supiera que había visto algo. En cambio, le tomé una foto al mensaje con el mío y volví a colocar su teléfono donde estaba. Pasé el resto del día en piloto automático, tratando de actuar normal. Cuando Ethan llegó a casa esa noche, todo parecía estar bien en su mundo. Me dio un beso rápido, mencionó algo sobre el tráfico, y se fue directo al sofá para ver un partido de baloncesto. Ni siquiera me miró 2 veces. Esa noche no pude dormir. Miraba el techo, sintiendo una mezcla de enojo, miedo y una tristeza aplastante. ¿Cómo pudo Ethan, el hombre que juró amarme, traicionarme así? Pero sabía que no podía confrontarlo aún, necesitaba más pruebas. Si iba a hacerlo, tenía que ser meticulosa. Así que, en lugar de reaccionar de inmediato, decidí planear mi próximo movimiento. La siguiente semana, observé cada uno de sus movimientos. Si antes creía que estaba siendo paranoica, ahora tenía la certeza de que algo no estaba bien. Ethan salía más tarde del trabajo y llegaba a casa con excusas vagas. Se complicó una presentación, tuvimos una reunión de última hora. Una noche, incluso llegó oliendo a perfume dulce, uno que definitivamente no era mío. Cuando le pregunté, dijo que una compañera había derramado accidentalmente un poco en la oficina. Quise gritarle en la cara, pero me contuve.
Decidí compartir lo que había descubierto con Juliet. Ella se quedó boquiabierta cuando le mostré la foto del mensaje de Rachel. No puede ser, exclamó. Pero luego se quedó pensativa. La verdad, últimamente Ethan ha estado muy distante incluso conmigo. Cuando le escribo, a veces ni siquiera responde. Eso no es normal. Le pedí que no le dijera nada a Ethan todavía. Necesitábamos estar seguras de lo que estaba pasando antes de confrontarlo. Juliet, siendo la hermana solidaria que era, prometió ayudarme. No te preocupes, Charlotte. Si Ethan está haciendo algo malo, lo descubriremos juntas. En los días siguientes, empecé a notar más señales. Una noche, mientras revisaba la ropa sucia para lavar, encontré un recibo en el bolsillo de Ethan. Era de un bar en el centro de Chicago, un lugar que yo sabía que no frecuentaba, al menos no conmigo. El recibo mostraba 2 copas de martini, una botella de vino, y una comida completa. Mi mente se llenó de imágenes de Ethan sentado con otra mujer, sonriendo y riéndose como solía hacerlo conmigo. Lo guardé como evidencia. Juliet también estaba haciendo su parte. Una tarde, me envió un mensaje diciendo que había encontrado algo interesante. Rachel, al parecer, trabajaba en un club nocturno del centro y era conocida por ser amiga cercana de varios hombres casados. Esto era más de lo que podía soportar. Pero aún no era suficiente para desenmascararlo. Necesitaba algo más concreto, algo que no pudiera negar. Una noche, mientras Ethan dormía profundamente, decidí revisar su teléfono. Sé que muchos dirán que invadí su privacidad, pero, honestamente, ¿qué otra opción tenía? Lo desbloqueé con el código que conocía desde siempre, ni siquiera lo había cambiado, el idiota, y comencé a revisar. Mis manos temblaban mientras deslizaba la pantalla. Y ahí estaba. Una conversación entera con Rachel. Hablaban de nuestras noches especiales y cómo ella nunca sospecha nada. En un mensaje, él incluso mencionó cómo había cancelado nuestra cena de aniversario para poder estar con ella. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, pero no podía detenerme. Necesitaba capturar toda esta evidencia, así que tomé fotos de todo con mi teléfono. Pero lo peor vino cuando encontré fotos. Fotos de Ethan y Rachel juntos, abrazados, en lo que claramente parecía una habitación de hotel. Ella llevaba un vestido corto y brillante, y él tenía esa misma sonrisa que solía mostrarme a mí. Me levanté de la cama y fui al baño, tratando de no despertar a Ethan. Cerré la puerta y lloré en silencio. Todo lo que habíamos construido juntos, cada momento feliz, se sentía ahora como una mentira. Pero mientras me miraba en el espejo, algo cambió en mí. No iba a ser una víctima pasiva de su engaño. Si Ethan quería jugar sucio, yo estaba lista para enfrentarlo. Después de esa noche en el baño, algo dentro de mí despertó. Ya no iba a seguir llorando ni sintiéndome una víctima. Ethan había tomado mi confianza, la había pisoteado, y ahora me tocaba a mí tomar el control de la situación. Sabía que necesitaría ayuda, así que llamé a Juliet al día siguiente. Cuando le conté todo lo que había encontrado, desde los mensajes hasta las fotos, se quedó en silencio por un momento. Luego, dijo algo que nunca olvidaré: Charlotte, no solo te ayudaremos a exponerlo, lo haremos frente a su familia. Si él quiere ser un cobarde, entonces lo haremos pagar por ello. La determinación en su voz me dio fuerzas. Decidimos que el primer paso sería contarles a sus padres, quienes me habían tratado como a una hija desde que me casé con Ethan. No era justo que también fueran engañados por él. Sin embargo, teníamos que ser cuidadosas. Sabíamos que Ethan podría intentar manipularlos antes de que yo tuviera la oportunidad de mostrarles la verdad. El momento perfecto llegó cuando la madre de Ethan, Margaret, organizó una cena familiar para celebrar el cumpleaños de su esposo. Ethan, como siempre, estaba tratando de evitar cualquier evento que lo expusiera, pero Margaret insistió, así que no tuvo más remedio que asistir. Juliet y yo habíamos planeado cada detalle. Ese sería el lugar donde revelaríamos todo. 2 días antes de la cena, llevé la evidencia a un abogado para que me asesorara. Si iba a enfrentarlo, quería estar preparada legalmente. Mi abogado me recomendó guardar toda la información de manera segura y me sugirió grabar cualquier confrontación que pudiera tener con Ethan. También me animó a buscar apoyo de su familia, ya que eso fortalecería mi caso en caso de que la situación escalara. La noche de la cena llegó. Me puse un vestido negro sencillo, nada llamativo, pero lo suficientemente elegante como para mostrar que no iba a dejar que Ethan me viera débil. Juliet pasó a recogerme y me susurró, lista para hacer temblar su mundo. Yo asentí, aunque mi corazón latía a 1000 por hora. Cuando llegamos, Ethan ya estaba ahí, actuando como si todo estuviera bien. Me dio un beso en la mejilla, fingiendo que nada había pasado. Te ves hermosa, cariño, me dijo con una sonrisa forzada. Lo miré directamente a los ojos y le respondí con una sonrisa falsa, gracias, tú también. Margaret nos recibió con los brazos abiertos, emocionada de tener a toda la familia reunida. Ethan estaba charlando con su padre y otro invitado cuando Juliet se acercó a mí. ¿Tienes todo listo?, me susurró. Saqué mi teléfono, donde había guardado las capturas de pantalla y fotos, y asentí. Durante la cena,
Margaret propuso un brindis por la familia. Estoy tan feliz de tener a todos juntos esta noche, dijo con una sonrisa radiante. Ethan, sentado a mi lado, alzó su copa con la misma sonrisa de siempre. Fue en ese momento cuando Juliet y yo intercambiamos miradas. Sabíamos que había llegado la hora. Margaret, dije en voz alta, interrumpiendo el brindis. Antes de seguir celebrando, creo que hay algo que la familia necesita saber. El silencio se apoderó de la mesa. Todos dejaron de comer y me miraron, confundidos. Ethan me lanzó una mirada de advertencia, pero ya no me importaba. Saqué mi teléfono y lo coloqué en la mesa. Ethan, creo que les debes una explicación sobre esto. Abrí la galería de imágenes y mostré las fotos de él con Rachel en el hotel. Las caras de todos en la mesa cambiaron al instante. ¿Qué es esto?, preguntó su madre, mirando a Ethan con una mezcla de incredulidad y furia. Él intentó reírse nerviosamente. Esto no es lo que parece, balbuceó. Pero antes de que pudiera continuar, Juliet tomó la palabra. Mamá, papá, Ethan ha estado engañando a Charlotte durante meses. No solo eso, sino que lo ha hecho con una mujer que trabaja en un club nocturno y aquí están los mensajes para probarlo. Ethan se levantó bruscamente de la mesa. Esto es una locura, no tienes pruebas reales, Juliet. Estás intentando arruinar mi vida. Pero Juliet, implacable, sacó su propio teléfono y mostró capturas adicionales de conversaciones que había encontrado mientras ayudaba en la investigación. La bomba había estallado. Margaret se puso de pie, visiblemente enfurecida. ¿Cómo pudiste hacer esto, Ethan? Charlotte ha sido una esposa maravillosa, ¿nos has traído vergüenza? Su padre, un hombre reservado pero imponente, le lanzó una mirada que podría haber cortado el vidrio. Ethan, esto no solo es una traición a Charlotte, es una traición a esta familia. Ethan intentó justificarse. Charlotte no me prestaba atención, siempre estaba ocupada con su trabajo, con sus amigos. Rachel me escuchó cuando más lo necesitaba. Pero yo no me quedé callada. Así que engañarme fue tu solución, ¿esa es tu excusa? Lo único que has demostrado es que no eres el hombre que pensé que eras. El ambiente estaba cargado. Juliet aprovechó el momento para sacar otra carta bajo la manga. Ah, y por cierto, esa, Rachel, con la que estás saliendo, también tiene un historial criminal. Felicidades, Ethan, elegiste a una ganadora. Su madre se llevó las manos al rostro, horrorizada. Yo sabía que no tenía que quedarme más tiempo allí. Saqué un sobre de mi bolso y lo coloqué frente a Ethan. Estos son los papeles del divorcio, le dije con firmeza. Espero que los firmes pronto, porque estoy lista para seguir adelante. Ethan estaba pálido, su mundo desmoronándose frente a sus ojos. Y mientras Juliet y sus padres continuaban confrontándolo, me levanté de la mesa con la cabeza en alto y salí de la casa. Había terminado con él y con toda la mentira en la que había vivido. Cuando Juliet y yo salimos de esa casa, la adrenalina todavía corría por mi cuerpo. En el camino de regreso, me sentí una mezcla de alivio, enojo y tristeza. Había dado el paso más difícil, enfrentar a Ethan y exponer su doble vida frente a su familia. Pero, aunque sabía que había hecho lo correcto, no podía ignorar la sensación de vacío que quedaba detrás. Juliet, sin embargo, estaba en modo guerrera. Charlotte, te juro que esto no termina aquí. Si Ethan intenta jugar sucio con el divorcio, estoy lista para destruirlo. Su lealtad me emocionaba, pero también me preocupaba. No quería arrastrar a nadie más a este lío, aunque Juliet insistía en que su hermano se merecía lo que estaba viviendo. Los días siguientes fueron una tormenta. Ethan comenzó a llamarme constantemente, dejando mensajes de voz que alternaban entre disculpas desesperadas y acusaciones pasivo-agresivas. Charlotte, sé que cometí un error, pero tenías que humillarme así frente a mis padres, decía en uno. En otro, más agresivo, siempre has sido manipuladora, esto es lo que querías, arruinar mi vida. Lo ignoré. Mi abogado me había aconsejado no responder y guardar todas las comunicaciones como evidencia. Aunque era difícil no caer en sus provocaciones, me mantuve firme. Sabía que Ethan estaba tratando de desviar la culpa hacia mí, y no iba a permitirlo. Mientras tanto, Juliet seguía investigando. Me llamó 2 días después de la cena con una actualización que me dejó boquiabierta. Resulta que Rachel no era solo una amiga de fiesta, como Ethan había insinuado inicialmente. Juliet descubrió que Rachel era conocida en ciertos círculos por engancharse con hombres casados para sacarles dinero. De alguna manera, había convencido a Ethan de pagarle varios gastos personales, incluyendo el alquiler de su apartamento, según Juliet, incluso un préstamo para algún proyecto de negocio. Charlotte, esto va más allá de un simple engaño, dijo Juliet. Rachel lo está explotando. Si Ethan cree que ella lo ama, está más perdido de lo que pensaba. Mientras procesaba todo esto, recibí una llamada inesperada de Margaret, la madre de Ethan. Me pidió reunirme con ella para hablar. Dudé al principio, pero al final acepté. Nos encontramos en una cafetería cercana, y tan pronto como me vio, Margaret rompió en lágrimas. Charlotte, no sé qué decirte, comenzó, tomando mis manos entre las suyas. Estoy tan avergonzada de lo que Ethan te hizo.
Tú no merecías esto. Siempre pensé que él era un buen hombre, pero, me equivoqué. Le aseguré que no necesitaba disculparse por las acciones de su hijo, pero Margaret no dejaba de culparse. Quiero que sepas que tienes todo mi apoyo, dijo con firmeza. Si necesitas algo, cualquier cosa, estoy aquí. Sus palabras me conmovieron profundamente. Aunque sabía que mi relación con Ethan había terminado, me di cuenta de que no tenía que cortar lazos con toda la familia. Margaret y Juliet eran pruebas vivientes de que no todo en esta situación era un desastre. Ethan, por su parte, no se rendía. Una tarde, mientras regresaba de comprar víveres, lo encontré esperándome en la puerta de la casa de mi madre. Estaba demacrado, con ojeras profundas y el cabello desordenado. Charlotte, por favor, podemos arreglar esto, rogó, bloqueando mi camino. Fue un error, una estupidez. Yo no quería que esto pasara. Rachel no significa nada para mí. No pude contener una risa amarga. Nada, así es como tratas a alguien que no significa nada, con cenas, regalos, y pagarle el alquiler. ¿Crees que soy estúpida, Ethan? Él intentó justificarse. Ella me manipuló, me atrapó. Pero tú eres mi esposa. No quiero perderte. Sus palabras eran patéticas. Todo lo que veía en él era a un hombre desesperado, no porque me amara, sino porque su mundo estaba cayéndose a pedazos. Lo empujé suavemente para pasar y entré a la casa sin mirarlo. Esa noche, le conté a Juliet lo que había pasado. Ella se indignó. ¿Cómo puede tener la audacia de intentar recuperar tu confianza después de todo lo que hizo? Luego, agregó algo que me dejó pensando. Creo que Ethan no está peleando por ti, Charlotte. Está peleando por lo que tú representas, estabilidad, una fachada perfecta. Sin ti, su vida pierde sentido. En los días siguientes, las cosas tomaron un giro interesante. Mi abogado me informó que Rachel había desaparecido de repente. Ethan, según parecía, estaba tratando de contactarla sin éxito. Esto, combinado con la presión de su familia, lo estaba dejando al borde del colapso. Margaret me llamó nuevamente para decirme que Ethan había ido a su casa llorando, implorando su apoyo. Ella le dejó claro que no tenía intención de tolerar sus acciones. Charlotte, él sabe que lo ha perdido todo, dijo Margaret. Y necesita aprender a vivir con ello. Mientras Ethan lidiaba con las consecuencias de sus decisiones, yo comenzaba a reconstruir mi vida. Había encontrado un pequeño apartamento en el centro de la ciudad y empecé a decorar el lugar como siempre quise, sin preocuparme por colores neutros ni restricciones. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Juliet y Margaret seguían siendo un gran apoyo. Incluso me ayudaron a organizar una pequeña reunión en mi nuevo lugar para celebrar el comienzo de esta nueva etapa. Durante la fiesta, Juliet me abrazó y me dijo, «Eres mucho más fuerte de lo que piensas, Charlotte. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos». El divorcio aún estaba en proceso, pero cada día sentía que estaba más cerca de recuperar mi libertad. Mientras tanto, Ethan seguía intentando contactar conmigo, pero cada intento era ignorado. Yo había cerrado ese capítulo de mi vida, y no tenía intención de volver atrás. La mañana en que firmé los documentos finales del divorcio, sentí como si una montaña hubiera sido retirada de mis hombros. Mi abogado me felicitó, pero su sonrisa también traía un toque de advertencia. Charlotte, ahora empieza el verdadero trabajo, sanar y reconstruir. No será fácil, pero sé que lo lograrás. El proceso había sido largo y desgastante. Ethan había intentado todo para retrasar el divorcio, desde discusiones absurdas sobre propiedades compartidas hasta mensajes manipuladores pidiéndome reconsiderar. Pero la evidencia era contundente, y con Juliet y Margaret de mi lado, no había mucho que pudiera hacer para evitar lo inevitable. Finalmente, el juez falló a mi favor. La noticia del divorcio pronto llegó a oídos de Ethan. Para mi sorpresa, no hubo una escena dramática, ninguna llamada o mensaje desesperado. Según Margaret, después de nuestra última confrontación y la desaparición de Rachel, Ethan había comenzado a retraerse. Está viviendo en el apartamento como un fantasma, me dijo en una llamada reciente. Quizá finalmente está entendiendo el alcance de lo que hizo. No podía sentir lástima por él. Había tenido tantas oportunidades de ser honesto, de corregir sus errores, pero eligió mentir, manipular y engañar. Mi vida ahora estaba en un camino diferente, y no había espacio para el arrepentimiento de Ethan. En las semanas posteriores al divorcio, Juliet y yo comenzamos a vernos con más frecuencia. Me llevaba a pequeños cafés o a museos locales, asegurándose de que saliera de mi rutina y encontrara nuevas maneras de disfrutar mi tiempo libre. Una tarde, mientras paseábamos por un mercado al aire libre, Juliet me dijo algo que marcó un antes y un después en mi proceso de recuperación. Charlotte, no tienes que definirte por lo que Ethan te hizo. Eres mucho más que su exesposa. Eres una mujer increíble que merece ser feliz. Y créeme, algún día, lo serás. Aunque sabía que tenía razón, todavía estaba aprendiendo a creerlo. Por su parte, Margaret seguía siendo un apoyo constante. Me invitó a cenar un par de veces, asegurándome que siempre sería parte de su familia.
En una de esas cenas, me contó que Ethan había intentado acercarse a ella y a su padre para pedirles ayuda económica. Le dijimos que debía enfrentar las consecuencias de sus actos, dijo Margaret con firmeza. Ya no somos sus cómplices. Me sentí agradecida de tener a personas como Margaret y Juliet en mi vida. Aunque había perdido un esposo, había ganado aliados para siempre. Unos meses después, recibí un mensaje inesperado de Juliet. Necesito que vengas a mi casa esta noche. Tengo algo que quiero compartir contigo. Intrigada, acepté. Cuando llegué, Juliet me recibió con una copa de vino y una sonrisa maliciosa. ¿Te acuerdas de Rachel, verdad?, preguntó, sacando su teléfono. ¿Cómo podría olvidarla?, respondí con una sonrisa amarga. Bueno, parece que nuestra amiga Rachel encontró su próximo objetivo. Juliet me mostró una serie de capturas de pantalla que había recibido de un conocido en común. Rachel estaba ahora involucrada con un empresario mucho mayor, y las fotos la mostraban en una serie de eventos lujosos. Parece que Ethan no era lo suficientemente rentable para ella, dijo Juliet con un guiño. Aunque ya no sentía rabia, la noticia me dio una sensación de cierre. Rachel había sido una consecuencia de las decisiones de Ethan, no la causa. Su partida, al final, no tenía ningún peso en mi vida. Mi propio camino seguía tomando forma. Había comenzado a explorar hobbies que había dejado de lado durante mi matrimonio: fotografía, clases de cocina, incluso yoga, aunque no era muy buena, al menos me divertía. También retomé amistades que había descuidado, rodeándome de personas que me apoyaban y celebraban mi progreso. Una noche, mientras revisaba las fotos que había tomado en un parque cercano, me di cuenta de algo importante: me sentía feliz. No una felicidad explosiva, pero sí una tranquilidad profunda, como si finalmente estuviera en paz conmigo misma. Había tomado decisiones difíciles, enfrentado desafíos enormes, pero estaba del otro lado. Unos días después, recibí una invitación de Juliet para su boda. Había encontrado a alguien que la hacía feliz, y su sonrisa era prueba de ello. Aunque al principio dudé en asistir, temiendo que Ethan pudiera aparecer, Juliet me aseguró que él no estaba invitado. La boda fue hermosa, y ver a Juliet tan feliz me dio una nueva perspectiva. El amor no tenía que ser como el que Ethan me ofreció. Podía ser genuino, respetuoso y lleno de alegría. Esa noche, mientras bailaba con los otros invitados, decidí que estaba lista para dejar ir cualquier resentimiento que quedara. No por Ethan, sino por mí. En los meses que siguieron, comencé a construir una vida que se sentía verdaderamente mía. No era perfecta, pero estaba llena de pequeños momentos que me hacían sonreír. Las cicatrices que Ethan dejó seguían ahí, pero ya no definían quién era. Ahora, era simplemente Charlotte, una mujer que había sobrevivido a la tormenta y encontrado la manera de brillar nuevamente.